Hola a todos, buenos días. Está frío el día, está lloviendo, pero organizamos poquitos, así que igual hay que echar a andar el día. Eh, Somos 7, pero bueno, igual vamos a partir porque igual ya es un poquito tarde, así que si llega alguien más yo lo voy a ir aceptando. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver algo parecido a lo que vimos en la clase del miércoles. O sea, perdón, en la clase del lunes. En la clase del lunes vimos cómo, si nos daban un Excel y nos pedían que nosotros lo guardáramos en un cubo de datos, cómo lo podíamos hacer, y vimos que el proceso igual no era tan sencillo, igual había que tener ciertas precauciones, había que revisar los datos. Eh, en general es así el proceso. Uno puede tener más herramientas, menos herramientas, pero igual es un proceso que hay que prestarle atención y hay que dedicarle su tiempo. Ahora vamos a ver qué pasa si nosotros tenemos un sistema OLTP funcionando. Eso quiere decir que es un sistema del tipo operacional de los que nosotros conocimos en la primera mitad del curso. Y nos dicen que los datos nos pasan una copia de la base de datos de ese sistema y nos dicen que de ahí tenemos que sacar la información para poder hacer un cubo. Para poder hacer eso, vamos a ver un poco más de consulta de SQL. Nosotros ya sabemos hacer algunas consultas de SQL básicas, que bueno, en realidad son la mayoría de las consultas que sabemos hacer. Pero ahora les voy a mostrar otro comando que sirve para poder hacer contabilización y suma, máximos, mínimos, promedios con SQL. Cosa de que no tengamos que pasar por otro software no usar solamente SQL y no tener que usar otro software. Bueno, quizá vamos a tener que usar Excel en este caso porque estamos usando Access y Access necesita también de otras herramientas de Office para poder hacer todo. Pero va a ser el mínimo. Entonces vamos a ver, les voy a mostrar consultas de SQL de agregación. Vamos a ver algunos ejemplos. Les subí a Aula anoche una base de datos de un sistema OLTP con varios datos. Y ahora vamos a ver un poco con Access también qué datos podemos sacar de ahí. Ya. Entonces, para partir, nuestro esquema que ya conocemos, el esquema del sistema, el esquema convencional de un diseño de Data Warehouse. Estamos todavía acá en ETL, pero hoy día vamos a ver qué pasa con los sistemas operacionales. Y si bien no vamos a ver el proceso formal de ETL, sí vamos a ver cómo hacerle consultas a este sistema operacional para poder convertir los datos que están acá en un cubo que está acá. Y ya a la vuelta del receso de la próxima semana vamos a empezar a ver la última parte de inteligencia de negocios, que es el análisis OLAP, los reportes y la minería de datos en sí. Entonces, este diagrama, este mono se parece al que vimos el lunes. Acá había un Excel en vez de una base de datos de Access, pero bueno, ahora hay una base de datos de Access que es de tipo OLTP, pasa por un proceso de ETL y lo podemos meter a una base de datos de Access de tipo Rollup. Obviamente esto está modelado con un sistema multidimensional, esto está modelado con un sistema, o sea, perdón, una base de datos lógica relacional, pero que no es un cubo, es una base de datos libre de las que uno diseña cuando uno tiene un sistema de venta, por ejemplo, y quiere guardar los datos. Y bueno, después la próxima semana, perdón, en 2 semanas más vamos a ver qué pasa por acá, cómo nos conectamos a este cubo y podemos hacer análisis con los datos que nosotros calculamos. Ya, entonces en la clase pasada vimos que en el proceso de extracción teníamos que habían dos tipos de casos para la extracción. Si los datos son operacionales y están mantenidos por un sistema administrador de base de datos relacional, la extracción se puede reducir a consultas SQL, que es lo que vamos a ver hoy día. También la clase pasada vimos que si los datos venían en archivos de Excel o texto u otro tipo, podía ser un poco más difícil. Lo vimos que era un poquito complicado. O sea, no es imposible, pero quizá un poco más tedioso.
Entonces hoy vamos a ver las consultas SQL. Pero para poder ver consultas SQL que nos sirven para poder hacer este trabajo, tenemos que ver las consultas SQL de agregación. Entonces, acá les puse una tabla de ejemplo, que quizá es el mismo ejemplo que tengo para la base de datos operacional, pero es un poquito más sencillo para explicarlo. Tengo esta base de datos bueno, tengo esta tabla, que es una sola tabla, tengo una tabla de boletas que tiene el ID de clientes, que es una clave foránea, tengo el número de boleta, que es una clave primaria, y tengo el valor de la boleta. Entonces, a veces es útil calcular sumas, promedios de información resumida de los registros que existen en una base de datos. Si tuviéramos esta tabla, obviamente podemos tener más registros, pero consideremos que la tabla tiene solamente estos datos. ¿Cuántas boletas son del cliente 1 y cuántas boletas son del cliente 2? Hasta el momento no hemos hecho ninguna consulta SQL que nos permita obtener este resultado. Obviamente, nosotros si lo miramos hacia el ojo, sabemos que si el ID cliente es 1, tiene 3 boletas, y que si el ID cliente es 2, tiene 2 boletas, porque las podemos contar. Pero obviamente hay una consulta SQL que nosotros podemos escribir que nos pueden entregar este mismo resultado, y obviamente si hay 1000 clientes distintos, nos va a entregar cuántas boletas tiene cada cliente. Otro tipo de pregunta que vamos a hacernos acá es ¿cuánto ha gastado cada cliente? Y con el cuánto ha gastado me refiero a cuál es la suma de todos los valores de sus boletas. Entonces acá ya no solamente quiero contar las boletas, sino que quiero sumar el valor de todas las boletas que pertenezcan al cliente. Obviamente también si lo hacemos a mano, al ojo, nosotros nos podemos dar cuenta de que el gasto total de cliente 1 es 1350 y el gasto total de cliente 2 es 800. Basta con ver los números de acá y yo digo, ya mira, el cliente 1 son estas tres filas, son 1000 más 100 más 250, 1350, y el cliente 2 son 500 más 300, son 800. Y ese es el resultado que debería tener, pero ¿puedo escribir esto con SQL? Sí, sí puedo. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer ahora es, ¿cómo podemos responder a estas consultas con SQL? Entonces vamos a hacer consultas que nos van a permitir agrupar filas y ejecutar ciertas operaciones básicas en esas filas. Ya, el comando que nosotros vamos a introducir ahora es group by. Acá tengo un select, el select ya lo conocemos. Entonces, el group by viene a hacer otro comando que está metido dentro del select. Tengo select, columna agrupada. Esto es muy importante. Ahora, cuando yo uso un comando group by, yo elijo una o más columnas por las cuales los datos se van a comprimir, se van a juntar un grupo de filas en base a esos datos. No se preocupen si no tienen todavía, vamos a ver un ejemplo, bueno, y vamos a hacer un ejemplo interactivo después con Access. Si yo agrupo por estas columnas, yo puedo seleccionar esas columnas, y para las columnas de la tabla que no están agrupadas, yo no las puedo seleccionar porque van a tener más de un valor. Por ejemplo, arriba, en el ejemplo anterior, si yo agrupo por ID cliente, ya no voy a poder seleccionar el número de la boleta porque estoy agrupando todos los 1 en una sola fila, los estoy comprimiendo en una sola fila, y ahora el número de boleta van a ser 3 valores. Entonces, SQL no va a saber qué hacer con esos 3 valores. ¿Qué quieres que haga con esos 3 valores? Y por eso es que hay funciones de agregación que vamos a tener que usar en las columnas no agrupadas. Ahora tengo un ejemplo como más visual, pero estas son algunas de las funciones de agregación más usadas. Tenemos la función count, que cuenta cuántas filas están agrupadas en este conjunto. La función sum, que suma el valor de todas las columnas. Perdón. La columna máximo, o sea, perdón, la función max y la función min, que hacen lo mismo, pero de manera distinta. El max obtiene el máximo valor que está entre los valores agrupados, y el min obtiene el mínimo valor de los valores que están agrupados. Ya, ahora es un poco más visual. Si yo tengo mi tabla boletas, que ya fue la que vimos recién, y lo que yo quiero hacer es cantidad de boletas por cliente,
Una consulta que yo podría hacer es esa que está escrita aquí abajo. Dice select id cliente y count asterisco as cantidad boleta. Acá quizá hay una palabra nueva que yo, a algunas personas que me preguntaron de una guía de ejercicio de SQL, yo les hablé un poco de este comando as. Ese comando significa como. Entonces, yo tengo acá la función count, y yo la estoy renombrando para que cuando me entregue el resultado se llame cantidad boleta y no se llame count, o se llame un nombre que le pueda poner el DBMS. Entonces yo acá estoy seleccionando dos columnas. Una de las columnas se llama ID cliente y la otra columna se llama cantidad boleta. Pero esa cantidad boleta se calcula usando la función count asterisco. Ya, entonces tenemos el select, tenemos el from boletas, y acá estamos haciendo una agrupación. Group by ID cliente. ¿Qué hace este group by ID cliente? Hace esto que está acá arriba. Acá arriba podemos ver que como agrupamos esta tabla de acá por ID cliente, voy a buscar como los valores únicos de ID cliente y los voy a colapsar, los voy a comprimir en una sola fila. Entonces todos los que tengan 1 de ID cliente van a quedar acá, el número de boletas van a quedar juntos. Van a quedar 3 valores juntos. Y los valores va a pasar lo mismo. Los 3 valores de ID cliente 1 van a quedar juntos. Si yo hago una función count asterisco, ese asterisco lo que hace es, en realidad lo que debería estar acá adentro es el nombre de una columna. Podría escribir count valor o count número boleta, pero en realidad me entrega el mismo resultado porque lo que está haciendo es contar cuántos valores hay acá adentro. Si yo escribo count número boleta, vamos a contar los valores que quedan acá adentro, 1, 2, 3, me debería dar 3. Si escribo count valor, también me quedaron 3 valores, 1, 2, 3, entonces va a entregar exactamente el mismo resultado. Y para poder ahorrarse eso de tener que escribir un nombre del campo o no escribirlo, lo que uno escribe es un asterisco, de seleccióname, cuéntame cualquiera de las columnas y dime cuántos valores tiene dentro. En el caso del ID cliente 2, el count, cualquiera de las columnas, quedó con 2 valores. Obviamente este resultado no es el que te va a entregar el DBMS, porque el DBMS no puede interpretar esto de que hayan quedado filas, perdón, tantas filas metidas dentro de una columna. Se confunde, de hecho sale un error si uno intenta hacer acá select ID cliente número boleta, y siendo que yo no estoy agrupando por número boleta va a ser un error. Lo vamos a ver también en Access que me va a salir un error. Ya, y finalmente cuando yo hago el count as cantidad de boletas, lo que va a pasar es esto. Yo estoy seleccionando solamente estas dos columnas, el ID cliente y el cantidad de boletas. Entonces, con esta consulta yo voy a poder responder a la pregunta ¿cuántas boletas tiene un cliente? Si nos vamos a la otra pregunta que nosotros teníamos en la diapositiva. ¿Profe? ¿Sí? Una pregunta. Pero este tipo de consultas, ¿me van a hacer otra tabla aparte o va a ser como una tabla momentánea? No, todas las consultas de SQL hacen tablas momentáneas, ¿no? Esto va a ser igual que cuando hacíamos un select de la otra tabla antes en la primera mitad del curso. Ah, ya, ok, gracias. No vamos a crear tablas todavía. Obviamente este resultado yo con Access lo puedo generar y lo puedo exportar a Excel. Eso sí es lo que puedo hacer. Puedo exportar una consulta a Excel para tener los datos. Y también les voy a mostrar cómo. No, ya, entonces el gasto total por cliente es parecido a la otra consulta, pero en vez de usar la función de agregación count que teníamos acá, vamos a usar la función sum. ¿Y qué va a hacer la función sum? Va a sumar de todo lo que esté metido dentro de una columna. Entonces, si yo acá estoy agrupando por ID cliente otra vez, se van a colapsar todas las filas. En valor van a quedar aquí 3 valores y acá van a quedar 2. Si yo uso sum valor, lo que va a estar haciendo el DBMS es sumar. Va a sumar 1000 más 100 más 250 y acá va a sumar 500 más 300. Obviamente si hay distinta cantidad de valores, el sum va a tomar los valores que hay y les va a sumar igual. Y eso me va a entregar el resultado final que yo quiero de cuánto es el gasto total. Y bueno, el último ejemplo que no lo puse como consulta explícita en la introducción, pero que también se los quería mostrar cómo funciona. El max, o bueno, el min también funciona así.
si yo agrupo por ID cliente de nuevo, o sea, se me colapsan las filas, y yo aplico la función max del valor, en el valor tengo acá 3 posibles datos, 1000, 100, 250, y yo aplico la función max, entre esos 3 datos va a elegir el máximo, 1000. Acá también, entre esos 2 datos va a elegir el máximo, 500. Y ese es el resultado que me va a entregar. Entonces, esta nueva comando nos abre un mundo de posibilidades para hacer consultas SQL. Ya no solamente vamos a poder seleccionar información, sino que ahora vamos a poder calcular información. Y esto no es, bueno, esto es aplicable para los sistemas OLTP, pero no solamente para el sistema OLTP, es para SQL en general. Entonces, en cualquier momento que ustedes quieran hacer una consulta SQL de cualquier tipo de base de datos, van a poder hacerlo con Group By y van a poder calcular algunos resultados. El group by es, yo diría que de los comandos más útiles cuando uno está analizando datos, porque puede con una consulta SQL calcular, no sé, sumas, promedios, máximos, mínimos y todo ese tipo de valores que son súper útiles para poder hacer análisis de datos. Ya, eso es en cuanto al group by. No es tanto tampoco lo que vamos a aprender de group by. O sea, sí, quizás un poquito más complicado de usarlo, porque igual es un poco confuso esto de que me colapse las filas, y algunas sí, algunas no. ¿Qué pasa si pongo más de una columna en el group by? Eso también lo vamos a ver. Bueno, otras cosas que yo les quería decir, que son 2 cosas particulares que vamos a usar ahora en Access, en la base de datos que tengo preparada, es cómo puedo convertir una fecha que está guardada en Access a otro formato que yo desee. Existe la función de access, y ojo, bueno, group by es transversal a todo SQL. Yo en cualquier DBMS tengo el comando group by, y lo puedo usar y no hay ningún problema, se usa así. Esta función es exclusiva de access. Obviamente los otros DBMS también la tienen incorporada, pero se llama de otra forma, tiene otros parámetros, otra forma de usarla, pero yo ahora le estoy pasando la de access, porque vamos a usar access ahora. Entonces, si yo tengo una fecha, que puede estar en el formato día, día, guión, mes, mes, guión, año, 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 y con eso me refiero al número de caracteres, y yo quiero obtener, por ejemplo, solamente el mes, y solamente el mes con 2 dígitos, porque si tiene menos de 12 dígitos, perdón, menos de 10, va a salir con un solo número. Yo quiero que aparezca el 0 al principio. Ya, si yo quisiera convertir cualquier fecha, por ejemplo, en un select o en una condición, lo puedo hacer. Y lo puedo hacer con esta función que se llama format. Entonces acá, acá le pongo la fecha o la columna donde está la fecha, si es que estoy haciendo un select, y escribo el formato. Acá hay algunos de los formatos. Obviamente no son los únicos, hay más formatos que yo puedo escribir. Pero si yo tengo esta fecha, 17 del 6 del 2020, que es hoy, creo, sí, hoy, y escribo que la quiero que me la transforme al formato MM, eso va a causar que me devuelva el 06, solamente el 06. Si yo escribo una sola M acá, me va a devolver 6, sin el 0. Y bueno, y por otro lado, si yo tengo la fecha que también hoy, 17 del 6 del 2020, y yo quiero que me la devuelvan en formato año, 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 mes, mes, o sea, 4 dígitos de año, 2 dígitos de mes, ese va a ser el resultado que voy a obtener si yo aplico esta función format. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Bueno, ya lo vamos a ver, o quizá se lo imaginen un poco. No sé si se acuerdan de la clase pasada cuando estábamos viendo los datos que nos pasaron en el Excel. Había un campo que se llamaba mes, que tenía justamente este formato de acá. Eran los 4 dígitos del año y los 2 dígitos del mes. Por eso estoy también comentando un poco esta función, porque también la vamos a usar ahora en las consultas SQL. Ya, y este es otra función útil que también es de Access. Obviamente otros DBMS también la tienen incorporado, pero se usa de otra forma, tiene otra forma de escribirse, etc. Esta función se usa si yo quiero, y quizá ustedes a lo mejor vieron algo parecido cuando vieron macros en Excel, un curso pasado. Esta función se llama switch. Y esta función recibe infinitos parámetros, recibe una condición que si se cumple retorna un valor. Si no se cumple esa condición, pasa a la siguiente condición. Si se cumple, retorna un valor. Si no se cumple esa condición, pasa al siguiente valor, a la siguiente condición. Y así puedo tener infinitas condiciones, hasta que la última condición, si uno le pone true, de verdadero, uno va a decir, siempre retorna este valor si es que ninguna de las condiciones anteriores se cumplió, y acá puedo retornar un valor por defecto.
Entonces, aquí también, recordando una clase pasada, vimos que en el Excel teníamos el género que podía ser masculino o femenino. ¿Ya? Entonces, yo quiero transformar esta palabra a un ID, a un número. Quiero decir que si masculino es 1, o sea, que si ese género es masculino, quiero que se cree una columna que se llame ID género y que se llame, que tenga el valor 1. Si es femenino, quiero que tenga el valor 2, y si es otro, quiero que tenga el valor 3. Bueno, en el ejemplo anterior no teníamos el caso de otro, pero acá igual lo puse para poder ejemplificar un poco el concepto de valor por defecto. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo esta consulta de acá, en esta tabla, select ID cliente, ya, esa columna, género, esa columna, y después estoy seleccionando un switch de este switch, en donde le estoy diciendo, si género es masculino, tiene que ser 1, si género es femenino, tiene que ser 2. Si no se cumple ninguno de esos dos casos, este siempre va a ser verdadero, tiene que ser 3. As, estoy renombrando este switch completo lo estoy nombrando como ID género, from cliente. Si yo hago esta consulta select, lo que va a pasar es esto. Me va a devolver la tabla y se va a crear una columna ficticia. Esta columna no se va a agregar a la tabla porque no estoy haciendo un comando DTL. El comando DTL para poder agregar columnas sería alter table, add column, tipo de datos, clave primaria, foránea, punto y coma. Pero en este caso yo estoy haciendo un select. Y yo cuando hago select, yo puedo seleccionar columnas ficticias o puedo seleccionar cosas que me calculan datos a partir de otras columnas. Yo podría hacer, por ejemplo, si tengo puros números, podría calcular la suma de dos, o sea, la multiplicación de dos columnas de una misma tabla. Podría hacer select columna 1 por columna 2 y el motor de base de datos me va a entender y me las va a multiplicar y me las va a devolver. En este caso, lo que estoy haciendo yo es una transformación de un valor. Estoy usando la columna original género que existe en la tabla y estoy creando una columna ficticia que se llame ID género con los valores transformados, que están basados en la columna original. Y de nuevo, ¿por qué les digo esto? Es porque lo vamos a usar también ahora para hacer consultas SQL a la base de datos que les voy a mostrar. Ya, a lo mejor hay muchas preguntas. No sé si hay alguna ahora que no haya quedado claro de por qué estamos viendo esto. ¿Si alguien tiene alguna duda? ¿Sí? Cuando, creo que era la diapo 18 o 17. Cuando usted usa las como consultas para hacer sumas o esas cosas, ¿puede juntarlas? Por ejemplo, decir, súmame todos los máximos de cada cliente. O sea, usar más de una función. No, eso no se puede hacer. Solamente, Tendrían que ser consultas separadas. Sí. Ahí. De hecho, también se pueden hacer consultas de consultas. Tú puedes colocar select, paréntesis, select y adentro otra consulta. Ya. Pero eso es un poquito más complicado. Ya. Pero se puede hacer. Ya, gracias. Ya. Bueno, si hay preguntas también la discutimos en el camino. Porque ahora les voy a mostrar la base de datos que... la cerré, no la tengo. Voy a abrir Access. Le subí a Aula una base de datos que es grande, o sea, grande entre comillas, tiene hartos datos. ¿Qué estábamos haciendo acá? Para los que no han respondido todavía la encuesta, quiero recordarles que está abierta la encuesta para que nuestro ayudante Christopher pueda tener datos para poder trabajar en su memoria, que se trata de mejorar esta asignatura. Entonces, les mandé un mensaje por Aula el miércoles pasado, o el martes pasado creo, con el link, este mismo link que está acá, para que puedan responder los que no la han respondido. Eso era un recordatorio de la encuesta. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es cargar fuentes de datos OLTP al cubo de Access. Me adelanté a abrir Access, pero primero tengo que contarles qué es lo que vamos a encontrar en Access. Entonces, bueno, el problema ya lo conocemos. Es exactamente el mismo problema que vimos en la clase pasada.
Tenemos una empresa que vende productos por internet y ha realizado varias ofertas, pero los clientes no han respondido, entonces necesita saber qué tipo de cliente responden a las ofertas, cuáles no. Acá está el detalle de la organización con todas sus descripciones, que es el mismo de la clase pasada, entonces lo voy a saltar. Los requerimientos son exactamente los mismos también. Tenemos que segmentar a los clientes que acepten y los que no aceptan ofertas, y tenemos que encontrar clientes que generan mayor cantidad de ingresos. El cubo es exactamente el mismo, tiene las 4 dimensiones: género, respuesta a oferta, actividad, tiempo, y en la tabla de hechos tiene 2 medidas, que es el número de compras y el ingreso de compras. Ya, eso es lo que sabíamos nosotros de la clase pasada, y teníamos un Excel que teníamos que trabajarlo un poco para poder convertirlo a estos datos y poder cargarlo en Access. Pero ahora, para realizar este análisis, se dispone de una copia de la base de datos del sistema OLTP que tiene la empresa. Y este es el modelo lógico relacional. Tenemos la boleta, que le pertenece a un solo cliente. El cliente tiene nombre, género, actividad, edad. Tiene esos campos. La boleta tiene fecha de compra, si es que esta boleta contiene ofertas, y vamos a entender ese contiene ofertas como que el cliente aceptó la oferta de la boleta. O sea, aceptó alguna oferta que le mandamos en cierta fecha. Y tiene el valor total de la boleta. Ese valor está precalculado y está guardado acá en la tabla boleta, pero obviamente si yo quisiera saber el detalle de la boleta, qué productos tiene, yo podría irme para acá. Tengo acá el detalle de la boleta con el número de la boleta, el ID de producto que se compró y la cantidad que se compró de ese producto. Y acá tengo el detalle del producto en sí, que es la descripción y el precio unitario que tiene ese producto. Esa base de datos es la que tengo yo ahora en Access, y lo que vamos a tener que hacer es tener este modelo, hacer con una consulta SQL y obtener la tabla de hechos. Obviamente podemos obtener todas las tablas, pero obtener la tabla de hechos. Esa va a ser nuestra misión ahora con Access. Entonces, yo tengo Access acá, tengo acá el archivo sistema WLTP, que es el que le subí a Aula. Entonces, si vemos la tabla boleta, les voy a mostrar acá en relaciones para que vean también que el modelo es el mismo. Tengo acá boleta que tiene un cliente, o sea, un cliente tiene muchas boletas, una boleta tiene muchos detalles de boleta, y este detalle de boleta le pertenece solamente a un producto. Ese es el modelo de datos. Ahora sí, tengo aquí la tabla boleta, que tiene varios datos, no me acuerdo cuántos, 9046 datos tiene. Tiene 9046 datos de boletas que hayan comprado clientes. Entonces, acá está el número de la boleta, acá está el ID del cliente que la compró, y acá está la fecha donde se compró. Esto está ordenado por fecha, me parece. Sí, está ordenado por fecha. Entonces acá tengo el 1 de enero del 2019 y creo que tenía hasta diciembre. Imaginemos que estos son todos los datos del año pasado. Hasta el 28 de diciembre del 2019. Esa es como la última fecha que hay. Ya, y acá tengo marcado este check si es que la boleta contiene ofertas, y si no está marcado es porque la boleta no tiene productos con ofertas. Y acá está el valor total que se gastó en esta boleta. En la tabla cliente tengo no me acuerdo cuántos, creo que eran como 400 clientes. Pero, por ejemplo, acá tengo algunos en actividades, tengo algunos clientes que no tienen actividad, tienen vacío. Nosotros en el Excel hayamos visto que había algunos clientes que tenían el estado sin información, pero acá no existe el estado sin información, o no lo sabemos. Hay algunos clientes que tienen el estado vacío, el dato vacío. Bueno, y acá tenemos la edad, que no la vamos a usar ahora, pero también hay edad, y en realidad es un dato que nosotros no tenemos idea si está o no está malo, pero así están los datos. Es lo que tenemos que, nosotros digamos que los dos siempre están malos. Esta tabla intermedia, que es detalle boleta, junta un número de boleta con un ID de producto y asigna cuánta cantidad tiene. Entonces, por ejemplo, en la boleta, ese número, compró ese producto en 2 unidades. Y la tabla de producto, tenemos 23 productos, acá dice 23. 23 productos, que son estos. Este es el ID del producto, acá está la descripción de qué producto es, y acá está el precio. Ya, ese es nuestro modelo de datos. Y
si se fijan acá tenemos, acá Access nos da algunas cosas para saber las relaciones. Entonces, si yo abro acá, tengo la tabla detalle boleta. Entonces, si esta boleta tiene 3 productos distintos, pero si yo sumo la cantidad total de productos, tengo 2 más 1 más 2, tengo 5 productos. ¿Cómo podríamos saber cuántas boletas tiene cada cliente? Como para calentar un poco los motores y ver... tenemos nuestro modelo de datos, vamos a hacer una consulta. En crear diseño de consulta. Ya, yo lo agrandé un poquito para que se viera. Entonces vamos a usar la tabla boleta nomás, por ahora. Ya, tengo la tabla boleta acá. Y quiero hacer una consulta, la podría hacer acá con esta interfaz, pero la voy a hacer acá en SQL. Entonces, select boleta. Voy a hacer un group by. Group by. Ya, voy a hacer select y de cliente para ver cuáles son los clientes únicos que hayan comprado una boleta. Eso es lo único que va a hacer esta consulta. Si yo aprieto ejecutar, me debería devolver solamente la fila ID de cliente y si todos los clientes han comprado, deberían haber 400 valores. Y hay 400 valores, así que todos los clientes han comprado. Pero lo que yo quería responder con esta consulta es cuántas boletas hay. Entonces, si yo escribo count asterisco as cantidad boletas, va a aparecer una columna al lado del select y me va a decir cuántas filas fueron colapsadas en cada ID cliente. Apretamos ejecutar de nuevo. Y por ejemplo, vemos que el cliente 1 tiene 25 boletas. El cliente 2 tiene 17, el cliente 3 tiene 30, y así. ¿Cómo podemos verificar esto? Bueno, podemos hacer otra consulta. Crear consulta. Vamos a hacer boleta de nuevo. Y vamos a hacer la consulta select from boleta. Voy a colocar select asterisco para que me seleccione todo. Where ID cliente es, por ejemplo, el 2, para ver si existen 17 boletas. Ya, vamos a ejecutar esta consulta. Y acá tenemos 19. Ah, y de cliente 17, perdón. Era 2. Por eso me salió raro. Ya, ahora sí, 17. Que es lo mismo que nos dijo esta otra consulta. Nos dijo que el cliente 2 tenía 17 boletas. Y acá lo podemos ver. Estas son las boletas que tiene el cliente. Esta es la consulta agrupada y esta es la consulta no agrupada. Esta consulta no agrupada nosotros ya la sabíamos hacer. Si nosotros hubiéramos querido responder a la pregunta ¿cuántas boletas tiene el cliente 2? Con los conocimientos que teníamos antes de la clase hoy, hubiéramos hecho esta consulta. Pero ahora podemos hacer esta otra consulta, que nos va a permitir calcular la cantidad de boletas en todos los clientes, no solamente en uno. Ya. ¿Qué pasa si yo quisiera saber también cuánto gastaron todos los clientes en todas las boletas que hayan tenido? Por ejemplo, y con eso me refiero a cuál es la suma de todos estos valores. Porque este es solamente el cliente 2 y yo quiero que me sume todos estos valores. Lo que tendría que hacer yo es, aquí en el SQL, lo voy a separar un poco para que se vea más visible. Yo acá debería agregar la columna valor, que también está dentro de boleta. Pero si yo le agrego así nomás, valor no está agrupado. Entonces, si yo agrego este select así nomás, el Access no va a tener idea de qué quiero hacer yo con valor, porque valor me va a devolver 17 números dentro. ¿Qué hago con esos 17 números? ¿Los muestro juntos? ¿Los muestro separados por coma? ¿No los muestro? ¿Los sumo? ¿Los resto? ¿Qué hago? No va a saber. Si yo aprieto ejecutar, me va a hacer un error. Dice, su consulta no incluye la expresión específica valor como parte de la función de agregado.
como acá el group by solamente se está haciendo por ID de cliente, esta es la única columna que yo puedo usar como así nomás, sin funciones de agregación. Entonces yo necesariamente tengo que escribirle una función de agregación. Entonces ya, si yo escribo el sum valor total para renombrar la columna, ahora sí va a funcionar y me va a entregar los valores sumados. Ese 16, no, 1, 2, 3, ese 1.693.560 es la suma de todos esos valores. Creo, sí, debería ser. Y así con todos los clientes. Ya, ahora, ¿qué pasa si yo quisiera mostrar el nombre del cliente? Ya no me basta solamente con tener el ID, porque yo digo, oh, el ID no es tan descriptivo, me gustaría ver el nombre del cliente. Lo podemos hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Con un join. Y bueno, yo sé que join, nosotros aprendimos con CIA y tiene una sintaxis particular, pero acá en Access yo lo que puedo hacer es que Access me haga el join. Entonces, aquí coloqué mostrar tabla y coloqué la tabla de cliente para decirle a Access que me use ambas tablas. Y si yo me cambio SQL de nuevo, voy a ver que Access me hizo el join. Colocó from cliente, inner join, boleta, cliente, ¿qué es lo que yo debería haber escrito? Y bueno, y agregó otras cosas, agregó boleta.id cliente, porque la columna id cliente existe en dos tablas, entonces yo tengo que especificar en qué tabla específica me estoy refiriendo. De hecho, acá podría escribir también boleta.cantidad boleta, y acá también boleta.valor se escribe solo. Ah, no, eso es, no, eso ya se hizo. Acá, boleta.valor, perdón. Eso sí ya Access me lo hizo. Cuando hay más de una tabla, sí conviene colocar el nombre de la tabla, punto, el nombre de la columna dentro de esa tabla para que no se confunda el motor de base de datos. Ya, lo que yo quería hacer era mostrar el nombre del cliente. Entonces, lo que yo debería hacer sería cliente.nombre, creo que era el nombre del cliente. Veamos, si cliente.nombre. Ya, pero esto va a fallar porque no estoy usando la función de agregado. Me va a decir que la columna nombre no se incluye dentro de la función de agregado. Entonces lo que voy a tener que hacer yo acá es agregar la columna cliente.nombre para usarla por sí sola acá. Y esto va a agruparme por dos columnas ahora. Pero como yo sé y yo estoy seguro de que solamente existe un nombre para un ID cliente, no voy a tener ningún problema en hacer este group by. Si yo tengo, por ejemplo, el ID cliente y yo sé que tiene dos nombres, tiene dos clientes, ese mismo ID, esto me va a duplicar los resultados porque lo que hace el group by hace como una multiplicación. Por cada uno de estos, cantidad de valores de ID cliente y cantidad de valores de esto hace como una multiplicación, entonces como que me lo podría duplicar eventualmente. Pero bueno, acá yo estoy seguro de que el ID cliente y el nombre son de la misma cardinalidad, hay solamente un nombre para un ID cliente, entonces no voy a tener problemas. Ya, acá yo lo que hice fue agregar el nombre. Y si fijan, yo sé ahora quién compró quién hizo las compras y cuántas cantidad de boletas tiene y cuánto gasto total hizo. Pero bueno, eso no es lo que yo quería saber. Lo que yo quería saber y que me interesa más porque tengo que armar mi tabla de hechos, que está aquí abajo. Lo que yo quiero hacer es construir esta tabla de acá. Si se dan cuenta, la tengo media construida, porque en realidad la cantidad de boletas yo la puedo entender como el número de compras que hizo un cliente, por ejemplo. Y el ingreso por compras es en realidad el gasto total, entonces como que ya tengo medio armado las ventas, pero tengo que extraer estos IDs, tengo que ver cuál es el ID, cuál es la actividad, cuál es el género, cuál es el tiempo y cuál es la respuesta a las ofertas de estos valores. Tengo que agruparlos de otras formas para poder saber eso. Entonces, quizá más que el nombre del cliente, o bueno, podríamos dejarlo. Me interesa, por ejemplo, el género o la actividad.
Me interesa saber la actividad. Bueno, de nuevo, si yo aprieto ejecutar me va a salir un error porque no estoy usando una columna que no está en el group by, así por sí sola. Profe, espere. ¿Sí? Que me perdí cuando agregó la otra tabla. Cuando pone al final de la consulta el group by, ¿por qué pone como la columna específica de la tabla y no la tabla, las dos tablas? Que ya lo hizo con el join. Ah, no, es que en el join van tablas. Es lo que yo tengo que escribir, son tablas. Pero en el group by tengo que escribir columnas. Pero no van a puedo... ser solo las columnas con las que voy a trabajar. Acá en el group by yo tengo que escribir solamente las columnas por las que yo quiero que se colapse todo el resultado. Por ejemplo, si yo escribo solamente cliente.nombre, bueno, primero entendamos cómo funciona el join. Vamos a hacerlo sin esto primero, para ver cómo funciona. Cuando yo hago solamente el... y voy a agregar acá el valor. Y el número de boleta. Ya, cuando yo solamente hago el join y hago esta consulta, lo que va a pasar es que a cada boleta le va a conectar la tabla cliente. De hecho, podría hacerlo de otra forma para que quede más claro todavía. Voy a seleccionar... No, primero vamos a hacer otra cosa. Vamos a seleccionar todo boleta. Todo lo de boleta. Y vamos a ejecutar esta consulta. ¿Qué pasa acá? Nada en particular, solamente lo que hicimos es, tenemos una consulta de dos tablas, pero yo solamente estoy seleccionando las columnas que tiene boleta. Si yo a esta consulta le agrego todos los atributos de cliente, eso es lo que estoy escribiendo acá, selecciona todas las columnas de cliente, todas las columnas de boleta, lo que va a hacer es conectarme. Entonces, acá estas son todas las columnas de cliente y estas son todas las columnas de boleta. Con esta consulta, entonces, yo lo que tengo es como la conexión de las dos tablas a través de un join. Y yo ahora puedo usar todas estas columnas como si fuera una sola tabla, porque lo que hace el select es en realidad construir como una tabla ficticia. Ya, entonces, yo ahora tengo todas estas columnas a mi disposición y yo puedo hacer cálculos, puedo hacer agrupaciones, puedo hacer select, puedo hacer lo que yo quiera. En particular, lo que a mí me gustaría hacer con esta unión de dos tablas es agruparlo por ciertos criterios para calcular el total y el número de compras. Eso es lo que me interesa como a la larga hacer. Entonces, por ejemplo, yo sé acá que esta boleta que termina con 63, la de 36 y la 97, las compró todas el cliente 1, que se llama Buffy Jones. Es un nombre aleatorio, por ejemplo, por si acaso. Entonces yo sé que todas estas boletas las compró el cliente 1. Si yo hago un group by por ID cliente o por nombre o por género, todas estas columnas se van a agrupar en una sola. ¿Y por qué se van a agrupar en una sola? Porque lo que hace el group by es buscar el valor repetido 1 tantas veces como lo encuentre y esas columnas las junta en una sola. Acá, por ejemplo, si tengo el valor repetido el 2, todos esos valores los va a juntar en uno solo. Por eso es que cuando yo escribo ahora group by, vamos a probar varios group by. Group by. Y lo vamos a... ya no puedo escribir esto de acá arriba por si acaso. Voy a tener que escribir la suma del valor, que yo sé que se puede sumar, y el count para que me diga cuántos columnas se... Quizá vamos a partir con el count nomás. Ya, vamos a partir con el count y vamos a agrupar por género. Y acá vamos a poner, el género es una columna de cliente. Ya. ¿Qué va a hacer esta consulta de acá? Vamos a buscar todos los valores diferentes que haya de género en la tabla cliente, o en nuestra tabla ficticia que ya teníamos,
y los vamos a juntar. Y vamos a contar cuántos hay de cada género. Entonces, si yo ejecuto esta consulta, solamente habían 2 valores posibles para la columna género. Estaba el femenino y el masculino. Y el count me dio 4.470 acá arriba y 4.576. ¿Qué significa este número? Este número no es la cantidad de clientes que sean masculino y femenino. Es la cantidad de boletas asociadas a un cliente de género femenino o la cantidad de boletas asociadas a un cliente de género masculino, porque lo que estoy haciendo yo acá es un join. Un join donde tengo, un cliente puede tener muchas boletas, y como hay más de una boleta por cliente, lo que en realidad está haciendo esta consulta es contarme en las boletas cuántos clientes son masculinos y cuántos clientes son femeninos. No me lo está contando los clientes. Si yo hiciera esta misma consulta, pero sin el join, o sea, solamente el cliente, vamos a borrar esto temporalmente. Ahora sí me está contando cuántos femeninos y cuántos masculinos hay en clientes. Y, hay 200 y 200. Obviamente yo estos datos los generé aleatoriamente, entonces por eso probablemente quedaron así iguales. Entonces ya, si yo hago esta consulta así, mi tabla solamente es cliente y yo solamente estoy agrupando por género, así que yo acá estoy efectivamente contando cuántos clientes son masculinos y cuántos clientes son femeninos. Si yo agrego el join, lo que va a pasar acá es que el join lo que hace es conectar la tabla que tenga más filas, que es boleta, con la tabla que tiene menos filas, que es cliente. Entonces el resultado total de columnas va a ser boleta, no va a ser cliente. Si yo repito la consulta acá, entonces, lo que me está contando acá es cuántas boletas fueron compradas por un cliente de género masculino y cuántas clientes fueron, femenino, y cuántas boletas fueron compradas por un cliente de género masculino. Y ese es el resultado que tenemos acá. Vamos a hacer otro tipo de agrupación, que es actividad. Entonces acá tengo que cambiar actividad. Ya, lo que va a hacer esta consulta es contarme cuántas boletas fueron compradas por un cliente de actividad tanto. ¿Ya? Ya, acá tengo el valor vacío porque hay clientes que tienen actividad vacía. No tienen actividad. Entonces acá yo puedo ver que los clientes que tienen actividad vacía, las boletas son 21.000, o sea, 2.136, 2025, 2026, ya. Y estos 4 valores me deberían sumar la cantidad total de boletas que tengo. Yo, si no me equivoco, eran como 9.000 algo, 9.046. Estos 4 valores deberían sumar 9.046, que creo que los suman. Me da esa impresión. ¿Qué más? Otra cosa que yo podría hacer acá es género, actividad, respuesta, oferta, tiempo, el tiempo. Pero el tiempo no está en la tabla boleta, o sea, sí, está la tabla boleta, no está la tabla cliente. En la tabla cliente yo solamente puedo sacar el género y la actividad. Y en la tabla boleta yo puedo sacar la fecha de compra y si contiene o no contiene oferta, que son las otras 2 dimensiones. Entonces, voy a hacer otra agrupación. Voy a ver boleta.contiene ofertas. Para saber cuántas boletas fueron compradas con ofertas y cuántas boletas fueron compradas sin ofertas. Y acá de nuevo, las que contienen ofertas son 4.548 boletas y las que no contienen ofertas son 4.498. Y finalmente la última cosa que yo quería hacer es por fecha. Entonces boleta fecha de compra. Ya, si yo ejecuto ahora, me va a dar muchos resultados. ¿Y por qué? Porque me está contando por día. Todos los que fueron comprados el 1 de enero son 27, las que fueron compradas el 2 de enero, las que fueron compradas el 3 de enero y así. Pero yo no quería agruparlas así, yo las quería agrupar por mes, porque eso es lo que me sirve a mí. Entonces lo que vamos a hacer acá es un format. Año, mes. Ya. Voy a transformar mi columna a eso y lo voy a agrupar por eso mismo. Ya, y acá sí tengo lo que yo quería tener, porque es como lo que tiene el cubo de datos final. Todas las que fueron comprados en 2019-01, o sea, en enero fueron 774, las que fueron compradas en 2019-2
709. Ya, obviamente si yo sumo todos estos valores me debería dar el 9048, era 9046. Ya, esas son todas las agrupaciones que yo quiero, pero no las quiero así, las quiero todas juntas. Entonces yo ahora voy a tener que empezar a mezclar las agrupaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera saber todas las boletas que fueron compradas en enero? O sea, la cantidad de boletas que fueron compradas en enero y por clientes de género masculino y femenino. Lo que yo tendría que hacer acá es una agrupación por dos campos. Ya, si yo hago esto, voy a segmentar por dos criterios. Ya, ejecutemos a ver qué pasa. Oh, falta acá falta una coma. Ya, lo que me hizo esto fue ahora segmentarme aún más, agrupar más los datos. Primero me los agrupó por el primer criterio que yo puse, que me los agrupara por mes. Ese es el primer criterio de agrupación. Y el segundo criterio de agrupación dentro de mes va a ser la siguiente columna que yo escriba, género. Entonces, acá está en enero, que fue el primer criterio de agrupación. Y acá me las separó en dos, en femenino y masculino. Entonces yo en enero, los clientes de género femenino, las compras fueron 363. Y en enero, los clientes que compraron y que eran de género masculino, las compras fueron 411. Que es como lo que yo quería obtener como mezclando cosas. Pero a mí no me sirve para el cubo de datos final que el género esté escrito con la palabra masculino-femenino. No sé si se acuerdan que la clase pasada en el Excel tuvimos que transformar la palabra a un número. Bueno, y eso lo podemos hacer acá también. ¿Y cómo lo hacíamos? Voy a agregar acá una columna en el select, que se va a llamar switch. No sé si lo puedo escribir así con S mayúscula. Voy a intentar. Ya. Vamos a agregar un switch entre medio. Y vamos a decir que si cliente género es igual a masculino, que me devuelva 1. Ya, si es masculino me debe devolver 1, y si es femenino, que me devuelva 2. Y eso me lo tiene que poner en una columna ficticia que se llama ID género. Si yo ejecuto esto, debería haber hecho lo que le dije a Access. Entonces, como en esta agrupación de enero, género, el género es femenino, me coloco un 2. Y género es masculino, me coloco un 1. Que es lo que yo quería hacer. Pero bueno, esto lo podemos seguir segmentando más, agrupando dentro de las agrupaciones. Entonces, por ejemplo, yo ahora quiero... veamos lo que pasa primero. ¿Qué pasa si yo pongo el group by al revés? ¿Qué pasa si yo primero pongo cliente género y después pongo la fecha? Ya, lo que pasó fue que me quedaron todos los femeninos aquí juntos, todos los femeninos juntos, todos los masculinos juntos, y dentro me quedaron las fechas. Pero como yo tengo el select ya escrito para que lo responda con cierto orden, lo dejo así. Ahora lo voy a cambiar de orden para que quede más claro también las columnas, perdón. Ahora sí. Ya. Lo que hizo este group by es, primero, agrupó por género, y dentro de género los agrupó por fecha. Eso fue lo que hizo. Obviamente, con dos agrupaciones obtenemos el mismo resultado. Entonces, primero están todos los femeninos, y dentro me los agrupó por la fecha, que son enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Ya, entonces acá yo tengo... voy a poner el nombre al count, porque el count en realidad es número de compras.
tengo acá el número de compras que fueron realizadas por clientes de género femenino en enero. Ese es el número de compras que tengo acá. Ahora yo también quiero saber por actividad. Y para poder hacer eso por actividad, yo voy a agregar otra agrupación. Voy a colocar la fecha primero, yo creo. Profe, espere. ¿Sí? Pregunta para ver si lo sigo bien. Ya. El group by, entonces, análogamente, si funciona como un if para la función que yo estoy usando, porque en este es como que le estoy diciendo cuenta tal dato siempre y cuando cumpla con estas dos cosas que son lo que será en el group by. Sí, pero no tengo, o sea, Ya. es como un if, pero yo no tengo que escribir explícitamente la condición, sino que me los va a separar por todos los valores distintos que hayan, automáticamente. Ya. Y ahí me quedó más claro, gracias. Voy a hacer una guía de ejercicios con esto del group by también para que puedan practicar. Ya, entonces tengo todos los femeninos y separados por año, y yo ahora también le voy a agregar otra condición más al group by, que va a ser cliente.actividad. ¿Qué me va a causar esto? Yo ahora puedo escribir cliente.actividad arriba. Ya, lo escribo y ejecuto. Ya, ¿y ahora qué pasó? Tengo todos los que son femeninos. Dentro tengo todos los que tengan actividad vacía. Y dentro tengo todos los años separados de enero a febrero. Después tengo todos los clientes que son femeninos y que son dependientes. Y los años, o sea, los meses de enero a diciembre. Después todos los clientes que son... oh, todos los clientes que... Oh, lo cambié. No sé cómo arreglar... Oh, lo estoy rompiendo ya. Tengo todos los clientes que son femeninos, que son empresarios. Y dentro tengo todos los meses. Y después tengo todos los clientes femeninos, que son estudiantes, y dentro todos los meses. Después tengo todos los masculinos, sin actividad, con una actividad vacía, y que son, o sea, y por mes. Y así. Entonces, este group by de 3 columnas, primero me los va a separar por género. Va a poner todos los valores diferentes de género, todos los femeninos primero, todos los masculinos después. Dentro de todos los femeninos, me los va a separar por actividad. Entonces van a estar los femeninos y las actividades agrupadas también como juntas. Y dentro de ese grupo van a estar los meses. Bueno, obviamente esto yo lo podría dar vuelta también. Si yo escribo la fecha primero. La fecha. Profe, el orden en que ponga esas cosas no va a afectar la cantidad de datos que le va a reflejar. No, siempre van a volverse los mismos, pero me los va a mostrar como en otro orden, como desordenados. El grupo que es de enero, femenino, dependiente, siempre va a contar la misma cantidad de filas. Veamos si es cierto. Oh, tengo un error. Ah, falta una coma. Ya. Acá yo lo ordené por otro criterio. O sea, agrupé, la agrupación la ordené por otro orden de columnas. Acá yo tengo que los que son en enero, clientes de género femenino y que son dependientes, deberían haber 72 boletas. Eso es lo que yo estoy acá contando. Entonces, voy a anotar eso acá. Entonces, los que son enero, femenino y dependiente, son 72. Ya. Quedémonos con eso en mente. Y volvamos a poner esto abajo. Y este también abajo. Ya, entonces tenemos que buscar enero. O sea, no, bueno, está difícil. Femenino primero. Femenino, ya los tenemos los femeninos, los que son dependientes. Todos estos son dependientes. Y los que están en enero.
acá está enero. Es esta fila 72. Entonces el contador siempre contó lo mismo, pero el cómo me devolvió la respuesta quedó ordenado de otra forma. Entonces da lo mismo como en qué orden pongamos las agrupaciones. Ya, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el género en la actividad. Vamos a colocar un switch para que nos transforme la palabra a un número, que es el que nos va a servir en el cubo. Entonces acá tengo cliente.actividad. Si cliente.actividad es dependiente, y acá voy a necesitar la ayuda del cubo, no me acuerdo cómo era. Déjenme buscar el cubo. O el Excel que hicimos. Este es el Excel que hicimos, también me sirve. El Excel que hicimos en la clase pasada, dijimos que las actividades era uno dependiente, ya. Ya, si es dependiente, 1. Si es empresario, 2. Si es estudiante, 3. Y si no tiene nada, va a ser 4, o sea, sin información. Y acá vamos a poner true. Ya, entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a revisar todos los valores que tenga esta fila. Si tiene valor dependiente, va a mostrarme un 1. Si tiene valor empresario, va a mostrarme un 2. Si tiene valor estudiante, va a mostrarme un 3. Y si no tiene ninguno de estos valores, esta condición siempre se va a cumplir porque dice true, verdadero, me va a mostrar un 4. Y esto se va a llamar id actividad. Ya, entonces, acá tengo los femeninos, o sea, bueno, lo único que hice ahora fue agregar una columna. Acá tengo los femeninos de actividad nada, vacío, o desconocida, de enero. El género es 2 porque es femenino, la actividad es 4 porque está vacío. Y el contador es el mismo de siempre. Aquí ya tengo mis datos agrupados por 3 criterios, pero el cubo tiene 4 dimensiones. Entonces el group by que yo construyo acá debería ser de 4 criterios de group by. ¿Y cuál es el último que me falta? La respuesta de la oferta. Entonces, les voy a subir la consulta después, no se preocupen ya, para que la puedan analizar. El último criterio que me falta ahora es de la boleta, si es que la boleta tiene o no tiene ofertas. Ya, si yo agrupo ahora por boleta contiene oferta, se me van a duplicar los resultados porque esto tiene 2 valores posibles. Escribí mal el valor. Creo que era con ese, ofertas. Ofertas, sí, ya. Se me deja como colocar parámetros también acá. Sí. Muchas gracias. Ya. Ahora me agrupó por otro campo más y me duplicó los resultados. ¿Por qué? Porque ahora primero aparecen todos los femeninos. Dentro de los femeninos aparecen todos los que tienen actividad vacía. Dentro de los que tienen actividad vacía aparece enero 2 veces. ¿Y por qué aparece enero 2 veces? Porque en enero están los que contienen ofertas y en enero los que no contienen ofertas. Y ahí la suma ahora está separada en 2. 34 y 32. Y así con todos los criterios. Entonces están todos los femeninos por los dependientes, después está por mes, y el mes aparece duplicado 2 veces porque me tiene que decir por separado cuáles son los que contienen y los que no contienen ofertas. Ya, este número de acá es el que nos sirve efectivamente para el Data Warehouse, este que está aquí. Pero me falta agregar, ya tengo la fecha, que la fecha la podemos renombrar acá para que tenga un nombre de la columna del cubo. Esto se llamaba id tiempo en el cubo.
Ya, entonces tengo el ID de tiempo, tengo el ID de género, tengo el ID de actividad, y me falta el ID de respuesta que hay que calcularlo a partir de este valor. Profe, ¿ese valor qué es? ¿Es un boolean? Sí, es un booleano, es un verdadero o falso. Ah, ¿y Si sale así en la tiene, base de datos? en Access sale así, sale con check o nada. Ahí, ahí, ya. Pero debería ser true o false, metido dentro de la base de datos. Access me lo muestra así como, no sé, para que sea más amigable quizás, no sé. Ya, yo puedo agregar otro switch para transformar el continuo ofertas. Ya, y en mi cubo el valor de continua oferta se llamaba ID de respuesta. Y veamos el Excel para que nos ayude a ver cómo lo habíamos dejado la clase pasada. Respuesta. Ya, si es 1 es no, si es 2 es sí. Ya, eso es lo que habíamos dejado la clase pasada. Entonces, si es 1, o sea, si es true, yo quiero decir que sí, va a ser 2. Y si es falso, es 1. Veamos si funciona. Y de respuesta. El 2 es sí, o sea que tiene que estar marcado. Sí, está marcado. Ya, y ese es el campo que nos servía. Voy a mover y de tiempo para allá también. Esta consulta es enorme. Bueno, si sale algo así en el certamen, les prometo que no va a ser algo tan enorme. Porque bueno, se demora harto en hacer esto. Ya. Estas columnas que están acá son las que me sirven para hacer la tabla de hechos. Tengo ID de género, de hecho las podría ordenar por el mismo orden. ID de actividad, género, tiempo, respuesta. Sería primero actividad, después género. Ya, género lo movemos más abajo. Actividad, género, tiempo. Y de respuesta. Y después número de compras, y después me falta otro valor que es acá. Voy a colocar 0 as ingresos, compras. También puedo hacer eso en las consultas. Le dije que me agregara una columna con 0. Le dije que el 0 fuera ingreso compras. Lo puedo hacer acá en SQL. Yo le puedo colocar cualquier cosa. Y ahí todos son ABC. Ya, pero lo que yo quiero acá que aparezca como el ingreso es la suma de la boleta.valor. Ya. Y ahora en estas columnas que está acá, yo tengo replicado lo que yo necesito para el cubo que tenía acá. Y no sé dónde dejé. Déjenme buscar el cubo para abrirlo también. Ya, aquí tengo el cubo que hicimos la clase pasada, que lo hicimos con Excel. Teníamos las actividades, los géneros, la respuesta a oferta, el tiempo y las ventas, que particularmente el que me interesa. Están mal al revés las columnas. Acá está tiempo, actividad, respuesta, género. Ya, no sé si puedo hacer esto, copiar. Pero yo lo que quiero hacer ahora es meter todos estos valores en el cubo que ya hicimos.
Oh, puedo, ya. Qué fácil. Pensé que iba a ser más complicado. Ya, tengo esto aquí y tengo mi otro access que se me perdió. Ya, no sé si ahora están viendo lo que estoy haciendo. Ya, tengo todos estos datos que yo los quiero meter a mi cubo que ya tengo armado. Entonces lo que hice yo es seleccioné todos estos campos, los copié, los pegué en Excel para poder meterlos a la otra base de datos más rápido. Y aquí los tengo en Excel, que son los datos que nosotros acabamos de procesar. Entonces, tengo el ID de la actividad, el ID del género, el ID del tiempo, la respuesta, el número de compras y los ingresos por compras de enero a diciembre y separado por otros 3 criterios más. Y lo que yo voy a hacer ahora es pegarlos en el otro access. Ya, este access ya lo usamos, vamos a usar el otro access del cubo. Ya, este es el access que hicimos en la clase pasada, acá está el cubo. Se fijan, acá están los datos de febrero de este año hasta mayo de este año parece que teníamos nomás, no teníamos más datos. Y yo aquí quiero pegar todos estos datos que tengo acá. Pero para pegarlos los tengo que poner en el mismo orden. Entonces, primero va de tiempo. Ese es como el único cuidado que tengo que tener. Después va actividad, después va respuesta. Después va género, después va el ingreso y después va el número de compras. Profe, cuando dice orden se refiere solamente al orden de las columnas, no el de las filas. No, las filas da lo mismo. Me refiero al Ay, orden de las columnas, porque lo que voy a hacer ahora es seleccionar todas las columnas de acá, todas estas, las seleccionamos sin la primera fila, o con la... No, sí la vamos a seleccionar sin la primera. Todas estas las seleccionamos y ya. Y ahora que me aseguré de que en la base de datos del cubo están las columnas en el mismo orden, el ID de tiempo, la actividad, la respuesta, el género, el ingreso y el número, ya, las copiamos. Y acá las voy a pegar. Oh, no se pegaron. Y acá, ah, sí, ahí sí. Y acá las vamos a pegar. Dice, no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un relacionado del tiempo. Ya, acá tenemos, cancela, tenemos un problema. La base de datos no conoce estos tiempos que yo acabo de ingresar. Entonces, voy a tener que agregar los tiempos que me faltan antes de poder agregar ventas. Porque como esta columna de tiempo es una clave foránea, solamente puede contener valores que estén dentro de la tabla tiempo. Ya, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo podemos hacer manual o lo podemos hacer... bueno, lo que me falta es enero, esto es 2019, enero, 2019, 2, 2019, 3. Ya, ahí tengo todos los valores, todos son 2019. Ahí no puedo copiarlos. Ya, este es enero, este es febrero. Julio, agosto. Ya.
Esos son los valores posibles de la columna de tiempo que me faltaban en ventas. Ahora sí debería poder copiar todo, creo. Porque los otros valores ya estaban, no son nuevos. Pegar. Ya. Oh, está a punto de pegar 192 registros. Sí. Ya. Y ahora nuestro cubo tiene más datos. Tiene los que habíamos agregado la semana pasada, o sea, la clase pasada que eran de 2020, y los que agregamos ahora que son del 2019. Entonces, si se fijan, ahora lo que hicimos fue agregar a nuestro cubo de datos, que es un data warehouse, datos en una segunda instancia, ¿no? Ya no fue para crear el cubo en sí, que tuvimos que tener hartas precauciones más, sino que ahora, bueno, ahora igual tuvimos que asegurarnos de que los datos correspondieran con el formato que ya estaba almacenado. Por eso también transformamos como las palabras femenino, masculino a número, y las actividades también las transformamos a número. Y en el cubo tuvimos que crear nuevos valores para la dimensión tiempo, porque como ahora el cubo solamente tenía valores del 2020 y yo ahora estoy agregando valores del 2019, tuve que crear todos los meses del 2019 en la dimensión tiempo para poder agregar nuevos datos. Bueno, y eso es más o menos lo que hay que hacer con SQL para poder agregar datos a un cubo. Sé que quizá es harta información, por eso lo quise dejar como para una sola clase, pero bueno, acá tenemos nuestro cubo de datos ya con más información versus nuestro sistema OLTP que tiene... Ah, y esta constante la puedo guardar. Profe, ¿Sí? y siempre que yo quiera agregar datos, voy a tener que hacer ese cambio, pasar por hacer la base de datos, después ponerla en Excel y después ponerla a otra base de datos. ¿No puedo hacerlo simplemente de una base de datos a otra en Access? No sé si se puede copiar y pegar así nomás, no lo he intentado. Pero en general lo que uno hace para poder sacar datos de un lado a otro, hay otros motores de datos que lo que hacen es, yo hago la consulta y esa la exporto en un archivo, que puede ser un Excel, que puede ser un archivo de TXT, puede ser distintos tipos de archivos. Y ese tipo de archivo después yo lo importo en la otra base de datos. No es tan fácil como copiar y pegar. Es un poquito más complicado. O no sé si Access también me permita exportar las consultas, como exportar el SQL, porque eso también sería útil. Como convertir esto a puros insert. Y yo esos insert después los pueda meter a la otra base de datos. Pero sí necesariamente hay que pasar por algún programa intermedio. Porque en realidad no he intentado copiar y pegar acá. Veamos. O sea, yo sé que esto va a fallar porque están desordenados. Copiar. Ah, sí se puede. Seleccioné un segmento, el copiar, y acá lo pegué. Obviamente esto va a estar malo porque no existe el ID tiempo 4. Y no existe el ID de respuesta 2019-07. Por eso quería asegurarme de que las columnas estuvieran como en el mismo orden. Falló. Ya. Bueno, y eso es lo que les quería contar hoy. Sé que quizá hay muchas dudas. Pero, y sé que les debo todavía también la guía de modelo multidimensional. Espero sacarla hoy. Porque tampoco quiero sacárselas muy encima de la semana libre. Es que igual me gustaría que tuviera la semana libre realmente libre. Yo creo que todos necesitamos descansar un poco. Pero igual les voy a tratar de subir lo más pronto posible, ojalá hoy, la guía de ejercicio para que vean, se hagan más o menos una idea de cómo podría preguntar esto en el certamen. Yo creo que en el certamen podría salir una pregunta hasta el momento, una pregunta de hacer un modelo roll-up en base a un enunciado, o sea, determinar todas las cosas, determinar la organización, cuál es el proceso, cuáles son las dimensiones, qué es lo que quieren medir, los requerimientos. Eso podría ser una pregunta. Otra pregunta podría ser, tenemos este sistema OLTP ya con una consulta con un group by.
obviamente con menos dimensiones no la vamos a hacer con 4, porque con 4 igual es caótico, pero no sé, con 2 dimensiones podría ser una consulta como más abordable. Y eso es lo que tenemos hasta el momento de contenidos. No sé si hay alguna pregunta también más general o otro tipo de pregunta. Este viernes hay quiz, eso sí. Y el quiz es de modelo multidimensional, o sea, va a ser parecido a lo que hicieron en la ayudantía pasada, que va a haber un enunciado y ustedes tienen que proponer todos los pasos del modelo bottom-up, o sea, obviamente con nuestra plantilla de descripción de la organización, cuál es el proceso, cuáles son las dimensiones, cuáles son las que están midiendo, cuáles son los requerimientos, y después entregar un roll-up. Y eso sería el quiz de este viernes. No sé si hay alguna duda con el Profe, yo tengo una curso. pregunta. ¿Sí? ¿Cuántos quiz son los que se van a evaluar al final del semestre? Son 5, ¿cierto? Mira, tenemos 8 quizzes. Hay 7 que están fijados con número y uno que es recuperativo que va a tener toda la materia del curso. De esos 8 quizzes vamos a borrar 2, o sea, nos vamos a quedar con 6 notas. Obviamente esto depende, porque igual yo todavía sigo esperando que me manden el calendario académico, porque si nos dicen que en el calendario académico que tenemos menos tiempo, vamos a tener que cortar un quiz, o no sé, vamos a tener que hacer algo. Igual estamos tratando con el ayudante de que los quizzes que nosotros veamos que son muy largos, los vamos a separar en 2 partes, como hicimos con el de consulta de SQL, que también nos dimos cuenta que iba a quedar muy largo. Por ejemplo, si hubiera, o sea, el próximo quiz debería ser de crear un cubo, y yo veo que es demasiado largo, yo ahí lo separaría en 2. Uno haga la consulta SQL y el otro haga el cubo. Y así estamos buscando todas las formas de que ya, pese a que son hartos quizzes, de que no quede un quiz tan grande. Ya, profe, gracias. Lo otro que les quiero pedir es para, ahora les voy a también dejar un mensaje, lo que no te quiero que no se me olvide, es que instalen Power BI en el computador. Les voy a dejar el link para que lo descarguen, es gratis, pero solamente está para Windows. Porque a la vuelta de la semana de receso que tenemos ahora lo vamos a usar. Vamos a conectar el cubo que acabamos de hacer con alguna visualización, vamos a ver gráficos de barras, de torta, o vamos a ver otros conjuntos de datos también que se pueden analizar. En Power BI puedo poner mapas, puedo poner hartas cosas más que son entretenidas como para ver estos datos, porque si bien ya pasamos por la parte de procesar los datos y agruparlos por ciertos criterios y convertirlos a dimensión y toda la cosa, lo interesante de esta parte de inteligencia de negocios es cuando yo veo esos datos en un gráfico, porque la imagen habla mucho más que una tabla. Entonces les voy a dejar ahora también el link de Power BI para que ustedes lo bajen y me cuenten si tienen cualquier problema. Yo creo que lo vamos a Profe, estar... ¿Sí? ¿no lo puede subir a noticias y avisos ahí en el aula? Sí, voy a colocar ahora el link Ya, bueno. o sea, no sé si ahora inmediatamente, pero dentro del día. Yo creo que la semana del 6 de julio vamos a estar usando Power BI. Entonces tenemos todavía un tiempo, unas 2 semanas para instalarlo y resolver cualquier problema que ustedes puedan tener con la instalación. Y eso. Si no hay más dudas, dejemos la clase hasta acá porque ya estamos en la hora. Y nos vemos en 2 semanas más, porque igual el lunes 29 es feriado, entonces nos vamos a ver en exactamente 2 semanas más, el 1 de julio. Así que, bueno, sé que quizá tienen muchos ramos, además de este, y yo voy a tratar de dejar la menor cantidad de cosas posibles para la semana libre, porque igual la idea de la semana libre es que todos descansemos un poco, estamos todos súper cansados con esto del semestre online. Pero bueno, estamos haciendo lo mejor que podamos. Yo les quedo debiendo las guías de ejercicio, el link de Power BI. Les voy a subir también la clase y el archivo de Access que trabajamos también para que vean, y la consulta SQL que hicimos para que la puedan revisar también y decirme si tienen dudas. Y nos vemos en 2 semanas más. Bueno, profe, chao, que esté bien. Chao. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Chao, que descansen.